Vamos a revisar lo último acerca de las reacciones y decisiones que se han tomado también después de lo que pasó con la frustrada visita de la ministra del Interior a la comunidad de Temucuicui. El gobierno ya decidió que no va a presentar acciones judiciales después de estos incidentes que afectaron a la ministra Isquia Siches en Ercilla. Tras el comité policial extraordinario realizado en el Palacio de la Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió, pese a que hay muchas versiones encontradas sobre esto, que no hubo errores de planificación en la visita. Y pese a la decisión esta de no presentar querellas, la actual oposición informó que presentarán un recurso y criticó la actitud anémica, dicen, del gobierno. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacían el día de ayer. ¿Cualquier funcionario público, ante la evidencia de la comisión de un delito, qué tiene que hacer? Obligación de denunciar. Otros decían es que ya está actuando de oficio el Ministerio Público, pero la obligación de denunciar no es solamente eso, sino que es importante la declaración que se hace con la denuncia. O sea, no es solamente la denuncia, sino qué se dice en la denuncia, cómo le constan esos hechos. Y por lo tanto, también ahí hay toda una discusión entre especialistas acerca de esta omisión de denuncia por parte de la principal autoridad del país, que no es cualquiera, no es el ministro de Bienes Nacionales, que también tiene la obligación, sino que es el ministro del Interior y Seguridad Pública, y son temas de seguridad justamente. Por lo tanto, mucha preocupación o discusión sobre este tema. Y lo otro es que Isquia Siches habló de presos políticos mapuches ayer. La pregunta es, ¿presos políticos mapuches cuáles son? ¿Los condenados por la justicia? Y desde ese punto de vista, su lenguaje es el mismo lenguaje de los principales que critican todo el actuar de la justicia en la zona. Y si le quita piso a la justicia, le quita piso a Carabineros, porque la justicia y a la Policía de Investigaciones opera en virtud de las pruebas que le presenta Carabineros y la policía, que dependen de ella. Mucha discusión también con respecto a esto. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tal como ustedes están señalando, lo hemos estado dando a conocer, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, se refirió el día de ayer nuevamente a su frustrada visita a la comunidad de Temucuicui tradicional en la comuna de Ercilla. Recordemos que en medio del traslado de su comitiva, desconocidos realizaron disparos al aire y talaron árboles cortando el camino. Incluso prendieron fuego a un vehículo sobre un puente de madera que está camino a la comunidad, el cual quedó ardiendo, por cierto, con un letrero, una pancarta escrita en género que hacía alusión a la visita de la ministra del Interior. Pese a esta situación, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno no presentará una querella por este ataque. Lo conversamos con el subsecretario rápidamente cuando ya supimos que la Fiscalía actuó de oficio y definimos no tomar mayores acciones. Entendemos que se ha intentado hacer un punto político de ello. Nuestra respuesta fue más que nada práctica en torno a que estaban ocurriendo muchas cosas a la vez y creemos que hoy día en este momento no aporta mucho. La razón, Siches agregó que con la acción que tomó la Fiscalía de la Araucanía, la cual abrió una investigación de oficio por el delito de incendio, atentado contra la autoridad y disparo injustificado, ya era suficiente. Horas antes de este anuncio, la situación se veía algo más incierta en el Palacio de la Moneda, ya que luego de un comité policial extraordinario, el cual estuvo dirigido por el secretario del Interior, Manuel Monsalve, y contó con la participación de los altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el exdiputado dijo que estaba evaluando querellarse. Eso lo dijo Manuel Monsalve. Ya se conoció que no habrá tal querella como había dado a entender la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, otra de las críticas fue la poca planificación del viaje, según dicen algunos. En ese sentido, el subsecretario Monsalve agradeció a las fuerzas policiales, ya que, según dijo, se tenía preparado un plan operativo de contingencia que permitió que toda la comitiva resultara ilesa y junto con esto descartó que haya habido algún tipo de improvisación. Yo creo que no hubieron errores en la planificación. Esta visita, la ministra del Interior la viene planificando desde antes del cambio de mando. Era evidente que la conversación se iba a desarrollar con Marcelo Catrillanca, conversación que estaba acordada, no fue una conversación improvisada, en hechos mucho más planificados respecto a la comunidad de Temucuicui, igual han sido objeto de hechos de violencia.
En la coalición respaldaron la decisión. De hecho, en conversación con Bio Bio La Radio, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que esto demostraba una especie de pañuelo blanco de parte del gobierno de Gabriel Boric. No obstante, Patricio Morales, presidente del Partido Liberal, dijo que se debe tener en cuenta el diálogo, pero sin perder de vista que no se puede validar la violencia. Creemos que un acto de estas características, si bien no debe empañar la voluntad de llegar al diálogo y a la paz, sí es importante que quien quiera imponer una relación en base a la violencia sepa que desde este espacio también va a encontrar una oposición. ¿Qué pasó en la oposición? Bueno, fueron sumamente duros con las críticas, evidentemente hacia el gobierno de Gabriel Boric, pero también hacia la ministra del Interior y Seguridad Pública. El senador de Bópoli, que es por la región de la Araucanía, Felipe Kast, aseguró que es una pésima señal a las víctimas, las que justamente no pueden llegar ni siquiera a sus predios o visitar a sus familiares porque definitivamente les disparan. Que el gobierno se niegue a denunciar el atentado que sufrió la segunda autoridad del país es simplemente la peor señal que pueden dar a las víctimas. De alguna forma le están diciendo a los violentistas, no los vamos a perseguir. No solamente es el deber, es la obligación del gobierno presentar una denuncia por los atentados que sufrió la ministra del Interior el día de ayer. Y si el Ministerio del Interior ha resuelto no querellarse por lo que ocurrió con la comitiva de la ministra del Interior, el presidente de RN, el senador Francisco Tzahuán, anunció ayer que hoy jueves, va a interponer una querella de su parte, dice él, para esclarecer los hechos y de esta forma perseguir a los responsables. Desde el Congreso, Tzahuán dijo que frente a la actitud anémica de no presentar, ni denunciar, ni querellarse, Renovación Nacional va a presentar una querella criminal para perseguir a quienes están detrás de estos disparos. Hay que hacer dos precisiones exactas. Que estaba organizada la gira de la ministra en cuanto a la agenda política, sí, Isquia Siches tiene toda la razón. El 3 de marzo, y nos consta por los correos electrónicos, cuando se convocaron a los personajes con los que se iban a juntar el día lunes, se materializó una reunión, incluso algunos alcaldes, por ejemplo, de la región de la Araucanía, viajaron el 3 de marzo, que todavía no asumía este gobierno, era la ministra del Interior designada en ese minuto por el futuro gobierno, y se reunieron en la Universidad de Santiago. Y allí la ministra Isquia Siches les dijo: la primera actividad que haré, por una decisión política del gobierno de Gabriel Boric, será visitar la Araucanía. La hora y el momento se los vamos a comunicar poco antes por temas de seguridad, fue justamente lo que les precisó la secretaria de Estado. Luego de ello, a las 6 de la tarde, con 7 minutos del día lunes, tenemos todos los correos, a las 6 de la tarde, con 7 minutos, el gabinete de la ministra le envía un correo al alcalde de Cunco, donde le sostiene que mañana la ministra estará de visita en la zona y que los convoca a las reuniones que finalmente se materializaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Efectivamente, con Marcelo Catrillanca habían hablado antes. Tampoco es que lo llamaron el lunes en la tarde y le dijeron: oiga, mañana lo puedo ir a ver. No. Lo que se refiere, o lo que se referiría, interpretando las declaraciones de Marcelo Catrillanca, fue en el contexto, en la hora, en varios argumentos que da él de poca precisión de cuándo iban a llegar a la casa. Aparentemente él esperaba que el día sábado o domingo lo contactaran y desde entonces empezara a trabajar su visita, pero que Marcelo Catrillanca sabía que la ministra tenía la intención de visitarlo, también estaba. Así que el tema operativo fue el problema de lo que se está cuestionando. Bueno, esa es la improvisación. Esa es la parte operativa. No la visita, ni los diálogos políticos, ni... Pero siempre se dijo que es la parte operativa la que estaba en problema. Y cuando hablamos de parte operativa no solamente nos referimos a el resguardo en materia de seguridad, sino también a la situación interna de Temucuicui, donde hay diferencias internas. ¿Estaban todos de acuerdo? ¿Sabían todos? ¿Estaban dispuestos a que llegaran 8 o 10, no sé cuántos vehículos de la comitiva? Porque también ahí podría haber habido improvisación. ¿Cuánta gente de Temucuicui sabía y si estaban dispuestos a recibirlo? Porque sabemos que esta es una zona donde no entra prácticamente nadie. Yo creo que por ser la familia Catrillanca, lo dice Mijael Carbone hoy día, que es uno de los líderes de la comunidad, o que fue un líder importante, hay que decirlo, en su minuto, en 2009, 2010,
Yo creo que, como es la familia Catrillanca, ellos tienen toda la autorización. Consuelo Contreras del INDH en su minuto también fue hasta la casa de la familia Catrillanca. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé si la familia Catrillanca y la comunidad tradicional de Temucuicui puede dar y garantizar seguridad a alguien cuando tiene en el camino al frente a la autónoma Temucuicui, que son mucho más radicalizados que la tradicional. Y ahí yo creo que no sé si pueden darle garantía a la ministra del Interior o a quien quiera ir. Ay, pero no es por entrar en intimidades, pero todos sabemos que al interior de la familia Catrillanca también hay diferencia. Y por lo tanto es el abuelo el que tiene autoridad y que no aparece nunca prácticamente en los medios. Y resulta que no hablaron con el abuelo. Entonces yo creo que ahí también hay todo un lío. Mira, ahora, el tema es que ante la insistencia del Ejecutivo de que esto estaba planificado desde antes, que efectivamente es así, que no hubo errores en la planificación, evidentemente vale ser el punto que estamos haciendo, ¿no? Que no se está cuestionando la existencia o no de esa planificación, sino que fue una planificación errada finalmente al no tomar en consideración todo lo que se les dijo, además, porque hay antecedentes... ¿Es culpa de Carabineros? ¿Por qué no? Porque se entregaron los antecedentes respecto de lo peligroso que es para cualquier persona, pero por sobre todo para la segunda autoridad del país, llegar hasta este lugar. Una decisión política. Con respecto a la querella, no se querella el Ministerio del Interior. Hubo toda una discusión al interior del gobierno. Se demoraron prácticamente 24 horas en tomar esta decisión, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Por qué no se querellan? Es una buena pregunta. ¿Por qué la duda? Primero la duda en querellarse. Y finalmente la decisión es no querellarse. Yo me hago una pregunta, si uno se acerca al Palacio de la Moneda y desde un departamento, aunque sea a 100 metros, uno empieza a disparar con un arma automática, o sea, una metralleta, ¿no es cierto? Es un arma automática. ¿Va a haber una querella? ¿Va a haber una presentación? ¿Va a haber algo? ¿Una acción? Frente a esto no debería ser. No, o sea, igualdad igualdad ante la ley. Sí. Igualdad de trato. Por lo tanto, el Ministerio del Interior debe ser ahora igualdad de trato. Eso fue la notificación que hizo ayer la ministra del Interior al país. En segundo lugar, la diputada Catalina Pérez, que hasta hace algunos meses fue presidenta de Revolución Democrática, dijo: me parece deshonesto hacer creer que el gobierno se debe querellar para que se investigue. Eso ya está ocurriendo. Trata de una declaración que busca engañar. Entonces yo voy a ser deshonesto. De acuerdo a sus parámetros, sí, es deshonestidad. La voy a cometer ahora. Cuando alguien se querella, puede pedir diligencias. Sí. Porque es parte de la causa finalmente. Tiene acceso a la carpeta investigativa, más allá de que el Ministerio Público no cumpla con eso, pero hay un tribunal de garantía. Puede pedir diligencia. Entonces, vamos a ser cuestionar la investigación. Vamos a ser deshonestos, según la diputada Pérez. Hay una diferencia fundamental, pero no es cualquiera el que se querella, porque tú y yo, Néstor, o cualquier auditor se podría querellar también por este caso, porque es un delito de acción pública, sí, sino que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Bueno, claro, está dentro de sus responsabilidades, no de sus posibilidades, está dentro de sus responsabilidades. No lo hace nadie. Sí. Después, ayer la ministra del Interior dijo, a propósito de la explicación que dio con respecto a eso, hay que diferenciar las miradas y respeto a la cosmovisión y a las acciones que requiere un Estado reparador a otros eventos que se han intentado mezclar en nuestros pueblos originarios. ¿Qué tiene que ver la cosmovisión con las metralletas? Y agrega, tenemos un gran trabajo y particularmente, y aquí el problema son los medios. Dijo, tenemos un gran trabajo y particularmente la prensa y las imágenes que se muestran en televisión tienen un gran carácter y hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a los pueblos originarios, y ustedes como comunicadores son trascendentales para ello. Estamos viendo con la ministra Vallejo, vocera, Comunicaciones, cómo podemos hacer las comunicaciones con ustedes en torno a comunicar mejor para no crear estigmas, y ahí la contribución de todos los medios es fundamental porque tenemos enfrentamientos ciudadanos, tenemos discriminación, y ello claramente en el ánimo de diálogo y de reconstruir un diálogo en el que todas y todas nos sintamos integrantes. Es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país. O sea, las metralletas dieron lugar a que hay un problema de imágenes.
A ver, en Raya para la Suma no querían que se muestre el video evidente, pues, públicamente eso. Por la televisora o los audios en la radio. No se querían que se muestren los videos donde sale ella en su vehículo desesperadamente arrancando del lugar, porque arrancar en medio de una balacera con armas automáticas. La pregunta que nos queda es, ya que mencionamos bien que es una decisión política, no lo que mencionábamos, no presentar la querella, la denuncia, etcétera. ¿Cuántas concesiones políticas está dispuesto a hacer el Ejecutivo, esperando, me imagino yo, un gesto de la contraparte, que está muy lejos de? Y además, la ministra del Interior dijo durante su visita a la zona, tuve información en materia de seguridad que había algunas señales en torno a las reivindicaciones de presos políticos mapuches. Y esas son parte de las conversaciones que tenemos que tener. ¿Cuáles son los presos políticos mapuches? Nombre y apellido, uno a uno. Me imagino que los conocerá. ¿Cuáles son los casos? Yo me imagino que uno de los nombres que tiene ella en su cuaderno anotado es Emilio Berkov. Pero ¿cómo el problema es que pero es que el problema es que Emilio Berkov está en la cárcel por narcotráfico. Claro, por asistir a resguardando una tonelada de cocaína. ¿En Tongoy? Claro, venía desde el norte en ese operativo. Bueno, y todos los demás también están por delitos comunes. Claro. Lo complicado es darle la lectura política. No, lo que pasa es que si eso es así, en cada una de esas investigaciones, si eso es así, y por eso yo creo que la ministra tiene el deber de dar los nombres y apellidos, hubo un actuar político de las policías. Y por lo tanto hay responsables de las policías por haber condenado políticamente a personas, y también hay responsabilidad de los jueces que han condenado no por razones jurídicas, sino por razones políticas a personas. Esto es gravísimo. O sea, si empiezan en Chile a condenar por razones políticas, estamos fuera del Estado de Derecho. Entonces yo creo que es deber de la autoridad indicar quiénes son. Y si fuera así, debería iniciarse una investigación. Yo creo que esa es la lógica. ¿Tendremos los nombres o no? Habría que revisar cada atentado, o sea, no sé si tenemos los nombres del Ministerio del Interior, sí, ellos los van a dar, podemos, digamos, claro, porque podemos revisar, aquí mismo lo hemos dado a conocer los nombres, en cada uno de los últimos atentados aparecen nombres de los que ellos llaman presos políticos mapuches. Hay un desafío también en calibrar el tenor de las declaraciones. A ver, no es sorpresa que estas personas haciendo campaña, me refiero al Ejecutivo, quienes están ahora, el gabinete, el presidente, etcétera, la ministra vocera, hablaban de presos políticos mapuche en otras instancias, en otras ocasiones, siendo diputada, por ejemplo, me refiero a la ministra Camila Vallejo, hablo en muchas ocasiones de ese concepto. Yo lo que no entiendo bien es si efectivamente hay una calibración de lo que significa hacer esas declaraciones ahora en el cargo en que está, ella y la ministra del Interior, y todos los demás que puedan decir algo similar. Ahora, ¿en beneficio de la ministra del Interior? A ver. Es un gobierno en instalación y por lo tanto cambiar la cabeza, como tú dices, desde... Claro, no se hace de un día a otro. Desde una persona que es dirigente al colegio médico, dirigente de una campaña política, a tener un puesto como autoridad y la principal autoridad política después del presidente de la República, evidentemente que es un cambio de parámetros, un cambio mental, que a lo mejor no se produce de un día para otro, en el sentido de que es otra la visión que hay que tener, obviamente, está a cargo de ciertas instituciones en el país, y yo creo que eso cuesta. Y en segundo lugar, también la inexperiencia. A ver, ¿es que se ha estado en algún puesto de gobierno alguna vez? Nunca. Entonces, saltar desde la inexperiencia al cargo de ministro del Interior, ni más ni menos, ministra en este caso, yo creo que es un salto cuántico y yo creo que va a requerir un poco de tiempo. Yo creo que es la inexperiencia también, su juventud y la inexperiencia de no haber tenido cargos. Algo de eso tiene que haber acá también. Esto en beneficio, porque tendrán que aprender a gobernar, pues sí, nadie sabe gobernar. Son 4 años y el tiempo pasa rápido, y que hay que aprender rápido. Y el objetivo de Chile... Pero ese es otro asunto, llevan unos días en... El objetivo de Chile de todo se aleja si es que no se pondera finalmente. Claro, pero lo que sí acá estamos hablando de hechos puntuales que debieron haber sido... O sea, no sé, yo creo que ahí no hay mucho análisis, Tomás. No sé si eso si es juventud o no, podemos tener la misma edad con la ministra, pero yo creo que hechos son hechos y la violencia es violencia. A ver, yo creo que se equivocó. No sé si... La única explicación que puedo dar es esa, porque ¿qué otra explicación puedo dar? En el sentido de tener, ya, por último, un atenuante. Pero, a ver, yo creo que hay algo de juventud, algo de inexperiencia,
algo de cambiar la cabeza un poco, algunos dicen el switch, ¿no? Cambiar la cabeza para entender que ahora se desempeña una autoridad. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que ya no se es comentarista, y ahora se es autoridad. Ni están en campaña tampoco. Por último, vamos a estar atentos al denominado manual que ellos han dicho para trato de migraciones, trato de conflictos en el sur. Bueno, ayer, en las últimas horas, Rosa Catrileo había dicho que había una nación mapuche, un país mapuche, y que incluso, después dijo, esto es una ironía, había que pedir visa para entrar. Por si acaso. Claro, hay que pedir visa, porque este es el país mapuche. Y ella está en la convención y, ojo, que se hable de las autonomías territoriales. Entonces, mira hacia dónde va la cosa y por lo tanto hay que verlo. Bueno, ahí lo complicado es que, claro, puede decir que era ironía, etcétera, pero ¿qué es Temucuicuy? Que no sea algo muy parecido a un estado dentro de un estado. ¿Y qué es Puerto Choque? Temucuicuy, Puerto Choque. O sea, ¿Cuántos lugares más hay en el país donde en no esa se puede condición, entrar? en la práctica? Mira, ayer habló Víctor Queipull. Él es de la Autónoma Temucuicuy. Bueno, ¿qué dijo Víctor Queipull? Dijo, tenemos nuestra propia vigilancia. Y si quieren entrar así, están muy equivocados. Y soy yo el que representa a la comunidad. En el portal Interferencia dijo, los asesores de Siche, ¿no es cierto? Los asesores están equivocados porque no saben con quién deben tratar. Es lo que conversábamos hace un rato, sí. Están divididos y por lo tanto hay que ver. Y incluso hay que mirar microscópicamente porque al interior de la familia Catrillanca tampoco hay una unidad férrea. Obviamente se refiere, claro, a la familia Catrillanca, que como decimos, tiene en el padre de Marcelo Catrillanca, que es el lonco de la comunidad. Lonco, autoridad ancestral, en fin, etcétera. Pero resulta que también habló otro vocero, que es Mijael Carbone Queipull. Y él dice que efectivamente había una autorización para la familia Catrillanca para que lo visitaran estas autoridades, pero está claro que esa autorización no fue total o hay una resistencia evidente a esa visita. Yo no sé si la comunidad tradicional de Temucuicuy puede dar garantías de seguridad cuando tiene una comunidad con la cual más encima tienen conflictos que está al frente de ellos. Claro, pero a ver, Mijael Carbone dice sí. Había una autorización, tenía la venia para que lo pudieran visitar a Marcelo a los Catrillanca, pero dice, agrega, todo fue improvisado. Desmintiendo ¿a quién? A Manuel Monsalve, el subsecretario. Todo fue improvisado. No, eso es una especie de coro que nace o que se escucha muy fuerte en la región de la Araucanía sobre el nivel de improvisación, particularmente con esta actividad. Porque además con ellos se requiere conversaciones largas, no cortas. No es un llamado telefónico, estamos de acuerdo, colgamos y se acabó. Esto son conversaciones más largas y que demoran días. Y normalmente las familias, sobre todo la familia Catrillanca u otro, invitan y la conversación no es de 15 minutos adentro de su hogar, es más largo, digamos, una conversación que tiene algunos ritos, seguramente le convidan algo de comer, es parte de la cultura también que hay al interior de esas comunidades. Yo solo les voy a decir que las veces que entraba a Temucuicuy había que conversar con las dos comunidades, con la tradicional y con la autónoma para llegar a sacar una cuña, por ejemplo. O sea, no podría estar con las dos. Sí. Y muchas veces yo entraba de lleno y después me paraban en el puente, que es el de madera, el que se quemó, y ahí nos decían tiene que volverse o por la Romana o por acá, pero no se podía ingresar si no había una autorización. Y esto estoy hablando del año 2009, 2010. Mira, Roberto Neira es alcalde de Temuco, que es alcalde que no es de derecha. Roberto Neira dice, la Araucanía no tiene tiempo para improvisación, descoordinación ni simbolismos. No lo dice alguien de derecha. Entonces, ¿querían hacer un punto político? No. ¿Querían efectuar un acto simbólico? No estamos para eso. Improvisación y descoordinación, habla el alcalde de Temuco hoy día en el diario El Mercurio. Eso es algo que se repite mucho, y no solamente por tema Araucanía, sino por lo que pasó con el rey de España, que algunos dicen, cuidado que se llene un gobierno de simbolismo, de poner a personas más bien por una orden o un nivel simbólico, que poner a los mejores que necesita el gobierno para poder trabajar y poder obviamente acelerar el tranco.
Eso por las críticas también, a la jefa de protocolo. De protocolo. También sobre ella recae esa crítica que está sonando muy fuerte respecto a los simbolismos, que el gobierno está más preocupado de los simbolismos, de lo simbólico, que de poner a los mejores en cada uno de los puntos. Mira, le preguntan al alcalde de Temuco, ¿qué falló el martes? Si yo hubiera sido asesor de la ministra y me dicen ¿qué le parece que vayamos a Temucuicui? Yo le habría dicho que no lo hiciera. Porque me da la impresión de que el gobierno, que está bien que quiera establecer ciertos símbolos, que lo ha hecho mientras Gabriel Boric era presidente electo y ahora que se instala en el gobierno, pero lo que pasa es que no se puede establecer un símbolo de querer ir a visitar un lugar que sí, que a conocimiento de todos es un sector donde hoy no entran ni 500 y más PDI a buscar una persona prófuga de la justicia. ¿Usted coincide con la frase de Marcelo Catrillanca que de acá hubo improvisación? No sé si fue improvisación o no, pero algo pasó. No sé si fue improvisación, desconocimiento del territorio, una descoordinación o una mala decisión, pero algo sucedió. Quien lo quiera negar no está entendiendo lo que pasa en la región de la Araucanía. Resalto esto porque quizás se quiso establecer un símbolo de ir a un lugar complejo, de querer establecer un inicio de relación del gobierno con la región de la Araucanía que fuera potente pero riesgosa. La región hoy no tiene tiempo para posibles improvisaciones, para descoordinaciones ni para simbolismo, dice el alcalde de Temuco, Roberto Neira. Y le contesta ¿a quién? A Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior. Ya, Néstor, esperemos a ver cómo sigue todo esto. Vamos a ver que la Fiscalía, si es que da con algo, tiene alguna pista, a ver si había algún dron. ¿Cómo no iba a haber ningún dron? Dicen que después, volando? Pero ya era tarde, cuando llegaron los drones. Pero claro, un droncito, uno hasta de esos de que por Amazon, a lo mejor, ¿cómo se llama esto? AliExpress, estos que se compran. Bueno, era uno que tenga una cámara para ver por último dónde arrancaron. Y con eso, digamos, porque habían algunos que decían podrían ser agricultores. Y las personas que dicen eso definitivamente no conocen la zona. O sea, llegar hasta ahí de donde venían los disparos es peligroso. O sea, no, o es de ahí de la zona, o una persona de afuera no puede llegar hasta esa zona. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Gracias. Chao, gracias, Néstor, hasta pronto. A ver, a propósito, hablábamos acerca de las divisiones que hay en el interior de la comunidad de Temucuicui, pero también tenemos que hablar acerca de los grupos violentos que mantienen predominio finalmente territorial entre el Biobío y la Araucanía. Y ahí están varias siglas que nos suenan como CAM, que es Coordinadora Arauco Mayeco, RML, que es Resistencia Mapuche Lafkenche, Huaychán Aucamapu, la UAM, y la Resistencia Mapuche Mayeco, que es la RMM. Cada una, según los análisis que hace la Policía de Investigaciones y también Carabineros, opera de manera distinta y además tiene una jurisdicción o una influencia en terrenos y zonas distintas. Y fue justamente uno de estos grupos el que se adjudicó este corte de ruta, los disparos al aire que frustró la visita de la ministra Isca Siches a la comunidad de Temucuicui. No hemos olvidado, y mientras haya presos políticos mapuche, no habrá diálogo, manifestaron a través de un comunicado que se dio horas después de este grave incidente en ese territorio. Que iba a la misma senda del lienzo, los lienzos que dejaron finalmente uno en el puente de Tricauco. Ahí quemaron un auto que impidió el paso de la comitiva que trasladaba a la ministra. ¿Qué decía ese lienzo? Isquia Siches, con nombre y apellido. Mientras existan presos políticos mapuche, no habrá diálogo. Por Camilo Catrillanca y todos los caídos en combate, en Gualmapu no aceptaremos ningún soborno del Estado asesino, decían. Entonces la interrogante que surge es, ¿quién es este grupo? La Resistencia Mapuche Mayeco es un nombre que constantemente aparece reivindicando atentados en la Araucanía. Lo reconocen policías, funcionarios de gobierno, agentes de inteligencia, quienes han levantado distintos análisis que dan cuenta de cómo operan en la clandestinidad y aprovechando el conocimiento que tienen de esa zona. Algo que sí se conoce es que esta denominación RMM, Resistencia Mapuche Mayeco, fue detectada por primera vez el 30 de diciembre del año 2011 en un lienzo adjudicatorio encontrado tras el ataque a un helicóptero de la empresa forestal Maciza que se dio en Victoria. Es uno de los análisis de inteligencia que el año pasado llegaron al Ministerio del Interior sobre esta agrupación. Y en el diario La Tercera dice que hay otras fuentes policiales que explican que se ha establecido que parte importante de la comunidad indígena que articularía la orgánica corresponde a la autónoma Temucuicui de la comuna de Ercilla, que es liderada por Víctor Queipul Huayquil y su hermano José Queipul Huayquil y los huerquén Jaime y Jorge Huenchuyán Cayul.
Los atentados incendiarios adjudicados por esta organización, agregan, son por lo general cometidos por un grupo de entre 6 a 10 personas. Los objetivos susceptibles de ataque han sido variados, encontrándose desde casas patronales de los fondos cercanos, camiones de transportes y camiones forestales, maquinaria agrícola y forestal, puentes, sedes comunitarias, torres de alta tensión, antenas radiales y telefónicas, vehículos particulares, capillas católicas y evangélicas, dice otro reporte de inteligencia que fue elaborado por la Policía de Investigaciones y Carabineros. Según los análisis hechos por la policía, la resistencia mapuche mayeco tiene presencia en Coyipulli, Ercilla, Traiguén, Victoria y Curacautín, aunque advierte registran 7 y 8 participaciones en atentados en Cañete y Contulmo, en la región del Biobío. En el lienzo abandonado en Ercilla, esta agrupación hacía mención a la libertad de lo que llaman presos políticos mapuche, para poder recién ahí entablar un diálogo con las nuevas autoridades de gobierno. Y uno de los nombres que más se ha repetido en los lienzos dejados por la resistencia mapuche mayeco en distintos atentados es el de Danilo Nahuelpi Millanao, detenido el 11 de noviembre de 2019 y formalizado por la Fiscalía por el delito de homicidio frustrado a un carabinero, por lo cual se mantiene recluido en el Centro de Detención Preventiva de Angol. De acuerdo con los hechos imputados, Nahuelpi percutó 11 disparos con armas de fuego en contra de la camioneta de carabineros en Ercilla. El Ministerio Público aseguró en su acusación que el comunero tuvo intenciones de matar a los policías que viajaban en el vehículo. Su nombre ha sido reivindicado como preso político por la resistencia mapuche mayeco en 7 ocasiones. En estos lienzos, panfletos que regularmente nosotros les comentamos, aparece su nombre. Y otro nombre que se repite en los lienzos dejados por esta resistencia mapuche mayeco en 6 ocasiones es Juan Queipul Millanao, también preso en la cárcel de Angol, a quien se le imputó el delito de homicidio simple frustrado el 7 de junio de 2020 en Ercilla. Según los antecedentes del caso, participó en un asalto a trabajadores forestales donde a uno le disparó en el abdomen, dejándolo gravemente herido. Está el caso también de Juan Calbucoy Montanares, fue detenido en 2019 por el delito de robo con violencia de vehículos en Ercilla, Coyipulli y Angol. A él se les indica como un activo miembro de la comunidad Temucuicui autónoma y su nombre ha aparecido en 4 panfletos que lo nombran también como preso político mapuche. La presencia de la resistencia mapuche mayeco en el sector donde fue el atentado es clara entre los policías y el Ministerio Público. Fuentes del caso señalaron que es muy difícil o casi imposible que grupos externos o cercanos a los líderes de la comunidad Temucuicui autónoma puedan permear